Hemos llegado al final de este recorrido por la carta a los Efesios. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 6. Ya hicimos un resumen día a día de cada capítulo que hemos estudiado en las 13 semanas anteriores. En esta semana 14 estamos llegando al final, pero la Biblia todavía tiene mucho que decirnos. Agradecemos a nuestra pastora Ani Perla por todos estos comentarios que ha compartido con nosotros y porque también está hoy con nosotros. Pero recuerde, querido amigo, querida amiga, que no dejamos de estudiar la palabra de Dios. Ya tenemos el nuevo folleto de estudio, pastor, y está muy interesante. Amén, amén. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con nuestra reflexión para este día viernes. Querido Padre, gracias te damos porque has sido misericordioso con nosotros y este mensaje que diste para la iglesia en el pasado y para nosotros ahora, queremos que llene nuestro corazón de tal manera que podamos vivir el Evangelio y ser participantes activos de la unidad de la iglesia, de esta nueva creación que tú has hecho. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, continuamos un poco con el tema. Pablo continúa un poco con el tema de la sumisión. Ya ayer que usted nos explicaba, ¿no?, eso de la llenura del Espíritu en contraste con la llenura del mundo, lo podríamos decir así, la embriaguez. Y luego lo presentaba cómo se vive esa llenura del Espíritu en una relación como el matrimonio. Ahora surge la pregunta, por las otras relaciones que ya usted nos mencionaba que el apóstol Pablo va a tratar y que ha tratado en su carta, cómo la llenura del Espíritu se ve en la relación de padres e hijos. Bueno, el apóstol hoy va a tocar estas relaciones que son muy importantes también. De hecho, los hijos son los que van a continuar después de los padres, y así es que la humanidad ha ido desarrollándose, pero no se puede en realidad, y es lo que el apóstol dice, porque estas relaciones son importantes, porque no se puede vivir una vida como Dios la quiere si no tomamos en cuenta, especialmente si los padres son piadosos, que los hijos puedan respetarlos, honrarlos y puedan obedecer a ellos. De hecho, notábamos cuando estudiábamos la lección, porque ahora lo que estamos haciendo es como viendo una visión global. Cuando estudiábamos esta lección más detalladamente, hacíamos exégesis porque íbamos al texto, notábamos ahí que el apóstol decía, hijos, obedezcan, cosa que no usa así directamente esa palabra para las esposas, hacia los esposos, esposas obedezcan, no estaba así, sino fuera más malinterpretado. Si ha sido malinterpretado lo que ha dicho, pues mucho más, pero al hijo sí le dice directamente, obedezca, hijos obedezcan a sus padres. Lo menciona que justo, obviamente, porque los padres vienen primero, los padres están con la responsabilidad de poder criar y de poder educar a sus hijos. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo no deja nada en el aire y decía ahí Efesios capítulo 6, versículo 1, tal vez lo vamos a leer para que pueda resonar lo que quiero mencionar. Claro que sí, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Muy bien, esa palabra en el Señor, ya eso va regulando todas las relaciones. Pues si un padre dice, aquí está lo que yo quería, pero dice en el Señor. Cuando habíamos hablado de la sumisión también de la esposa, decía como al Señor, siempre tomando en cuenta que en todas estas relaciones deben estar los principios basados en la palabra de Dios y la sumisión del creyente a la voluntad de Dios para su vida. Entonces, por eso es que dice el apóstol en el Señor. De hecho, en Colosenses el apóstol Pablo dice, porque esto agrada al Señor. También aquí lo dice, esto es justo, es correcto, es lo que Dios pide. Los hijos deben a sus padres su existencia y se espera que nadie los ame más que sus padres. Por eso los padres tienen más experiencia de vida y deben ser escuchados, deben ser más sabios. El hecho de que se le diga al hijo, obedece a tu padre, indica que ellos tienen autoridad, pero luego Pablo viene y balancea y habla al padre, no es una autoridad infinita, ilimitada, no es incluso una autoridad por encima de la autoridad de Dios.
Lo mismo hizo allá con el esposo también, porque da un consejo para los padres y le dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses dice, no exasperéis a vuestros hijos, porque si el padre ejerce esa autoridad, bueno, yo tengo autoridad, hijo, tú tienes que obedecerme, pero si hace un uso arbitrario, irracional, inconsiderado, eso de la fuerza, de la autoridad, eso desanima, frustra, causa resentimiento en el hijo. Tal vez a veces los padres pueden acostumbrarse a ver solo los defectos, solo la falta, y el hijo dice, bueno, cuando cometo un error, ahí rápido me dicen, cometí un error, pero hice algo bueno, nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo escribe, da otras palabritas que, por ejemplo, dice, criadlos. Esa palabra da un sentido de ternura. Por ejemplo, nosotros cuando decimos la cría de tal... bueno, esto se usa más que todo hoy así, hablando de los animales, pero la palabra criarlos, criar a un niño, incluye ternura, esfuerzo, prepararlo. Luego el apóstol dice en disciplina, significa entrenamiento, educación hacia la madurez. Yo aquí quiero recordar que la palabra disciplina tiene la misma raíz que discípulo, aún en español, si nosotros lo notamos, disciplina, discípulo, y significa que el propósito de la disciplina es hacer de esa persona, en este caso estamos hablando de los hijos, un seguidor. Noten que la disciplina nunca es para alejar, para destruir, es para acercar, es para encauzar, para guiar. Lo que un maestro hace por su discípulo es lo que un padre hace para llevar a su hijo, enseñarle el camino correcto. Estos eran los consejos que daba el apóstol Pablo. Usa la palabra también amonestación, que puede incluir la amonestación verbal. Hay advertencias y reproches, pero ojo, no deben ser solamente las advertencias del padre, sino que el padre los padres deben tener su vida basada en la palabra de Dios, y entonces educan a sus hijos basado en esas enseñanzas. La Biblia misma, dice Pablo, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, y es bueno que muchas veces se le diga a los hijos, pues el hijo pregunta, ¿y por qué? Porque yo digo, y es bueno, mira hijo, es que porque Dios dice, yo aquí estoy encauzándote en la enseñanza, la voluntad de Dios. La amonestación no debe ser solo de los padres, sino también del Señor. Entonces, esto es lo que notábamos en esa primera relación. Ahorita estamos haciendo un repaso, ya no vamos texto por texto. Y ahora, pastor, luego de esa sección aparece una sección que definitivamente debió haber causado, creo yo, cierto revuelo, y de hecho hasta el día de hoy podría causarlo, dependiendo de cómo se interprete esto, y queremos que nos ayude a ver también este panorama respecto a la relación siervo-amo, amo-esclavo. Es importante para nosotros, pastor, porque veíamos, eso ya lo exploramos, que el apóstol Pablo no está eliminando la esclavitud, o más bien no está diciendo eliminen la esclavitud, quiero decir, él no está diciendo salgamos a hacer marchas para eliminar la esclavitud, pero los principios que dan nos invitan a pensar más allá de lo que esta relación significaba en la práctica. Totalmente. La enseñanza del apóstol tenía la semilla de una nueva ética, y eso comenzó a hacer cambios radicales en el primer siglo, y tal vez era como algo que lo podemos llamar una bomba de efecto retardado. No hizo explosión en el momento, pero estaba preparando el ambiente para luego finalmente erradicar la esclavitud. ¿Por qué era que llevaba esa semilla? Porque la enseñanza de la palabra de Dios es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y todos los seres humanos somos iguales, y todos por redención también somos rescatados en Jesucristo. Entonces no hay diferencia. Recordemos que Pablo le decía después al amo, mira, recuerda, tú también tienes un ojo que te está viendo, porque tú has sido, tú también estás bajo un Dios que no hace acepción
de persona. Ahora, bueno, eso es para ver cómo históricamente, por qué la Biblia no dimos más razones en aquel momento, por qué la Biblia no decía específicamente hay que abolir la esclavitud, pero recordemos, es que son principios y Dios va al corazón humano. El ser humano siempre es así y lo estamos viendo tal vez sin ser muy explícito, lo estamos viendo que cuando se quita un sistema y se implanta otro y no hay un cambio de corazón, siempre habrán errores, abusos. Entonces no se trata de decir, no, es que este sistema era el malo, este es el mejor, aunque hay sistemas que obviamente son malos, pero cualquier sistema, por muy buena intención que alguien tenga, sin el fruto del Espíritu, sin la llenura del Espíritu Santo, se convierte otra vez en un sistema injusto, opresivo, etcétera. Eso es lo que pasa en los países. Viene un gobierno y se actúa de una manera, el otro de otra, y al final nunca se sale de un ciclo de injusticia, porque no hay cambio en el corazón humano. Entonces lo que la Biblia más bien proponía, que mira, no es tanto quitemos ya a los esclavos, quitemos a los amos, no, sino vamos a cambiarte el corazón. Al amo se le dan consejos, al esclavo se le dan consejos, comienza con los consejos. El apóstol Pablo comienza con los consejos para los esclavos, que son consejos bien interesantes, que yo creo que podemos nosotros aplicarlos ahora para las relaciones laborales que tenemos en la actualidad, que obviamente no son de esclavitud como era en aquella época, pero por ejemplo le decía al esclavo, obedecer a vuestro amo terrenal con temblor, con temor y temblor. ¿Qué significa eso? El respeto que el empleado debe tener por la posición y la autoridad del jefe. Ahora vivimos en una cultura que no se respeta a nadie, que no, todos somos iguales, y aquel que se cree más. Hay un problema ahí. Otra actitud que debía tener el esclavo era la sencillez. Pablo le dice, mira, no tengas motivos ocultos, sirve a tu amo, recuerda como que si estás sirviendo a Cristo. Otro requisito era que le decía, no sirviendo al ojo. O sea, no trabajes solo cuando te están viendo, solo porque la cámara está allí. Tú debes ser diligente, responsable, aplicándolo para las relaciones laborales de hoy, aun cuando el jefe no está presente. Y debes buscar la calidad aun cuando no te van a evaluar, porque muchas veces se hace bien un trabajo solo porque me van a pedir una evaluación. Tú debes hacerlo porque eres siervo de Cristo Jesús. Y otro elemento que le decía el apóstol Pablo al esclavo era, haz de tu trabajo de corazón, de buena voluntad, alegremente, cumple con felicidad, con placer, como para el Señor. Pero lo que a mí me llamaba la atención en su momento cuando estudiamos esto era que al amo el apóstol no le dice tanto, mira, sino que simplemente le dice, todo lo que yo le dije al esclavo, tú tienes que hacerlo, porque esa es la regla de oro. Tú tienes que hacerlo con él. Y ahí el apóstol resuelve realmente todo esto. Recordemos que allí en el culto, en el hogar iglesia, estaba sentado el esclavo, el amo. Y allí en la iglesia se le había dicho, todos son iguales, ustedes están sentados en lugares celestiales. Y cuando salían de la iglesia, ahora cambia la relación. Pablo dice, no, esto que tú eres en la iglesia debe serlo afuera. Creo que es una gran lección para nosotros. No caer en la hipocresía, que en la iglesia somos una cosa y en nuestras relaciones fuera de la iglesia somos otra. Y justamente eso, pastor, ahora me lleva a la última sección de la carta a los Efesios, que de alguna manera, pienso yo, cambia un poco abruptamente de tono, porque luego de estar dando algunos consejos, luego de estar hablando sobre estas relaciones, resulta que ahora Pablo nos mete de lleno en un ambiente militar, en una batalla. Y en su momento hablamos un poco acerca de esto, pero hoy para terminar con nuestra reflexión, pastor, cuán importante es que nosotros estemos conscientes de esta batalla que se cierne a nuestro alrededor, y cuán importante es que estemos dispuestos a usar las armas del Señor, que no son armas físicas, no se trata de las armas del mundo, sino lo que Dios ha provisto para luchar la buena batalla de la fe. Bueno, parece cuando uno lee esta carta que abruptamente el apóstol Pablo cambia
el tema, porque habla, ojo, hay un gran peligro, hay una guerra que el creyente tiene que pelear con las fuerzas demoníacas. Imagínense, uno está leyendo esta carta y bueno, como hemos comentado, está pensando en este asunto de las emociones, de las palabras, la lengua, la lascivia, porque hablaba ya de fornicación, está hablando de los cónyuges, un hijo necio, rebelde, y entonces cualquiera podría pensar, es que esos son mis desafíos. Pero entonces Pablo viene y le abre la mente al creyente y le dice, no, hay fuerzas espirituales demoníacas, y ahora amplía el campo de batalla del cristiano. De hecho, Pablo como que le está diciendo, mira, olvídate de lo terrenal, porque dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Al final tu problema no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu esclavo, tu amo, ni tú mismo. El gran problema, hay fuerzas espirituales con las que tenemos que luchar, pero ¿qué tiene que ver al final esta inserción de estas fuerzas espirituales acá? Y entonces yo creo que aquí unimos este tema con todo lo de la carta. Antes de cerrar su carta, Pablo identifica al verdadero enemigo y a sus huestes de maldad. Y es como que les está diciendo, mira, ellos se oponen a los propósitos de Dios, ellos no pueden hacer nada ya, porque no es la primera vez que mencionaba esta fuerza. En el capítulo 1, él hablaba de cómo Cristo triunfó sobre las huestes del mal. Lo veíamos en el capítulo 1, los versículos 21 en adelante, y que nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Pero ahora el apóstol lo que está diciendo es, ya Dios hizo una obra de creación, una obra de redención. El enemigo no puede cambiar eso, pero sí va a luchar para que ustedes logren la unidad, para que no se manifieste en su comunidad. Y yo creo que aquí volvemos, hermano Gerson, a un llamado que yo hacía esta semana, y el llamado es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo, y él dice, mira, hay un gran factor de obstáculo para la unidad, y son las fuerzas del mal. Todo esto que hemos hablado tan bonito, no va a ser posible vivirlo si no estamos conscientes de esta lucha que tenemos. ¿Por qué? Porque Satanás odia el estilo de vida que el apóstol ha delineado para el creyente, que en vez de hacer culto a Dionisio y embriagarse, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Satanás estará contento con eso? Claro que no. Definitivamente no. Satanás odia ese estilo de vida que el apóstol Pablo llama a vivir en la carta a los Efesios. Una vida de unidad, de crecimiento espiritual, de estabilidad doctrinal, de honestidad, de perdón, de pureza, de sumisión, de amor. Él odia esto. Y entonces él luchará para evitar que el creyente camine hacia la madurez. Y ahí es donde vendrán las distracciones, vendrán los ataques del enemigo para meter pereza, ofensas, problemas en el hogar, lascivia, egoísmo, para que la doctrina sea corrompida, para que no haya unidad en la iglesia. Entonces ahora vemos por qué el apóstol unía todo esto. Este tema es crucial, porque si el creyente no aprende a resistir a Satanás en el poder de Dios, no podrá vivir esa vida transformada, y la iglesia no vivirá en armonía. Así que si descubrimos que en nuestro ambiente no estamos viviendo una vida transformada y una iglesia en armonía, hemos permitido que los ataques de Satanás nos venzan, porque no hemos echado mano de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y que se refieren a toda esa armadura, y aunque el tiempo aquí ya no nos daría para volver a hablar de la armadura, sí quisiera, pastor, que termináramos con este tema, el tema de la oración, cuán importante es en esta batalla espiritual, y la verdad, cuán importante es que estemos conscientes de que, como ya lo decía usted en su momento en las lecciones anteriores, la oración no es un programa, debería ser como respirar para nosotros. ¿Cómo podemos implementar a nivel personal y también como iglesia este estilo de vida en este campo de batalla? Muy bien, creo que cerramos con este tema de la oración, y está muy bueno. De paso, usted puede ir y repasar, ve en la lección qué día fue o qué semana se habló de la armadura, y
Y tenemos esta ventaja ahora, hermanos Gerson, de estas redes sociales, mientras se puedan seguir usando para el bien. Usted puede ir y consultar lo que hemos hablado. Solo voy a finalizar porque es el cierre de este repaso. Cada vez que un cristiano vive en armonía con lo que dice la palabra de Dios, Satanás lo toma como un desafío personal. Y él atacará, dirigirá sus esfuerzos para destruir esa armonía, esa unidad. Trabajará entonces para que el cristiano pueda abandonar ese camino de sabiduría, de amor, y recordar que Satanás es más potente que nosotros los seres humanos, pero no es más potente que la Trinidad, que Dios que está de nuestro lado. Pero ¿cómo vamos a estar cubiertos? Constantemente fortalecidos en la fuerza del poder del Señor. Y necesitamos estar constantemente en comunión con Él. El soldado cristiano debe tener esa armadura, no permitir que nada lo distraiga, y mientras usa la armadura y estar en oración. De hecho, hay un texto en Lucas 18, Jesús nos muestra que hay dos opciones. Él dice que contó esa parábola, la que está en Lucas 18, de la viuda y el juez injusto. Dice, para reconocer siempre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Quiere decir que solo hay dos opciones: orar o desmayar. Quiere decir que si no oramos, caemos en el desmayo. Si desmayamos, es porque no estamos, y si oramos, no estamos desmayando. Entonces, así se resume realmente la vida del cristiano. Tú y yo, mis hermanos, debemos decidir cuál va a ser nuestra vida, cuál va a ser el resultado de nuestra vida. Y si nosotros estamos en constante comunicación con Dios, vamos a lograr ser vencedores. Definitivamente, la oración rompe las cadenas del enemigo, une también al pueblo de Dios. Así que todos estamos invitados a orar, como decía el apóstol Pablo. Y mire, yo embajador aquí en cadenas en la cárcel, oren por mí, oren. Miren lo que ha costado la unidad. Lo que ha costado todo esto, no lo perdamos, pongámonos la armadura y recordemos estar constantemente en comunión con nuestro Dios. Y por eso, pastor, ahora quisiéramos que usted ore por nosotros para que lo que hemos aprendido en estos 6 capítulos y en estas 14 semanas lo podamos llevar a la práctica y reconozcamos que estamos viviendo en tiempos peligrosos porque el enemigo anda al acecho, pero que podemos estar resguardados si hacemos, como dijo nuestro pastor, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido el estudio de esta maravillosa carta. Gracias porque este mensaje es muy relevante para nuestros hogares y para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para todos los ambientes donde nos desenvolvamos. Es muy relevante para nosotros hoy. Señor, no hay discusión, tú has hecho una gran obra, pero ahora dependerá de cuánto nosotros nos sometamos a tu voluntad, te busquemos constantemente en oración. Señor, oramos para que nos des fuerza y valor para resistir en esta batalla de el bien y el mal. Oramos para que podamos estar siempre del lado correcto. Oramos, Señor, para que podamos ser humildes y reconocer que te necesitamos a ti. Así como el gran apóstol decía, oren por mí, porque aún él reconocía que no se trataba que ya era un profesional, un experto, sino que reconocía que cada día hay una nueva batalla que librar y nuevas victorias que alcanzar. Señor, bendice a la iglesia hoy, para que podamos permanecer unidos y que el fruto de esta lección sea que tu iglesia pueda estar más unida. Ayúdanos a derrotar los planes del enemigo, y no al contrario. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.